Buenos días a todos, bienvenidos a Tempe Christian Church. Espero que estén listos para adorar al Señor el día de hoy como iglesia. Recuerde que el domingo en la mañana es dedicado solamente para descansar y pasar tiempo con Dios. Así que nosotros no hacemos nuestro sábado en el día sábado, que es lo que significa, sino el día domingo. Y gracias a Dios, en América tenemos 2 días libres, sábados y domingos para la mayoría de nosotros. Así que uno de esos días dedique un par de horas al Señor como familia. Y cuando nos reunimos como iglesia, recuerde que debe de cantarle a Él porque Él es nuestra audiencia y escuche su palabra. Prepárese para adorarle lo mejor posible. Ahora vamos a pasar a nuestra lectura bíblica. Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Buenos días a todos. Si ustedes pueden ponerse de pie para adorar con nosotros esta mañana, por favor.
Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está.
have been so, so good to me. For I took the breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. I was your fool, still your love fought for me. You have been so, so good to me. I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall
Inclinen su rostro y oren conmigo. Amado Dios, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por habernos traído acá para adorarte y aprender más de tu palabra. Te pido que abras nuestros corazones para poder recibir tu mensaje y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. ¿Están todos despiertos? Yo estoy muy cansado hoy y voy a decir esto porque tengo que decirlo. Es la culpa de Oscar Valdés el que esté cansado hoy y pueden preguntarle a él por qué. Estamos llegando a una temporada, entrando a una temporada de cambio, porque una de las mayores divisiones cambia en mayo. En estos días tenemos muchas celebraciones. Cuando yo estaba pequeño, la única celebración que se hacía era la graduación de la secundaria. Ahora hay para preprimaria, no le llaman graduación, le llaman promoción. Después la primaria, de ahí la secundaria y el diversificado. Y estos son cambios grandes, porque quiere decir que algunas veces te vas a tener que cambiar de escuela. Si te estás graduando del diversificado, quizás tengas que agarrar un trabajo o ir a una escuela muy diferente que es la universidad. Pero estos son solo tiempos de transición y así pasa. Y a través de mis años he escuchado estudiantes hablar acerca de estas transiciones. Muchos jóvenes están muy contentos de que van a cumplir 18, ya van a terminar el diversificado y están buscando cierto tipo de libertad. Por ejemplo, en la escuela donde yo enseño, algunos de los jóvenes se van a ir fuera del estado y lo hacen para no estar cerca de sus padres, ya están cansados de ellos y quieren tener libertad. Eso es lo que ellos dicen. Y todos aquellos que tienen un poquito de experiencia con las transiciones, sabemos que las transiciones no significan libertad, sino simplemente la transición de una esclavitud a otro tipo de esclavitud. Y no cambia para nada. Usted siempre está en cambio. Aún los más orgullosos de nosotros que creemos que somos fuertes y las podemos. A mí me gusta ver a estos hombres y mujeres orgullosos y cómo la transición hacia la paternidad es otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Porque yo recuerdo que mi hijo no durmió por todo un año. Y mi esposa fue suficientemente buena para cuidar de él. Y yo traté de hacer lo mayor posible, pero todos caemos en ciertos tipos de esclavitud. Si no es una, es otra. Aún cuando cambiamos de trabajos, estamos felices porque vamos a un nuevo trabajo que nos va a pagar más y nos damos cuenta que este nuevo trabajo tiene un grado de esclavitud más alto que el otro. Y siempre estamos en esas transiciones en la vida. Para aquellos que están terminando con la escuela, esto es solamente una parte, vienen más. Y así es la vida, es una serie de cambios. De soltería al matrimonio, no hijos a tener hijos, de un trabajo a otro. Y es una vida de transiciones y de cambios. Ahora, hay una forma de cambio o de transición que es permanente, solo una, y es aquella de la que les voy a hablar esta mañana. Esta es una transición por la que tenemos que pasar si queremos vivir por siempre con Dios. Y es la única transición que de hecho nos da lo que siempre hemos deseado obtener en una transición. Nos da más libertad, nos da paz, nos da entendimiento, nos da amor, nos da todas estas cosas
que anhelamos tener, y honestamente es la única transición en la vida que realmente provee eso para nosotros. Porque tanto como padres podamos amar a nuestros hijos, entendemos que ese amor no es perfecto. Quizás creemos que el amor que tenemos por nuestros hijos es perfecto, pero no lo es, porque ya sea que los consentimos mucho o los disciplinamos demasiado. No hay punto medio. Entonces no hay un amor perfecto, no es un amor perfecto. El único amor perfecto que vemos es en esta transición anhelada que Pablo habla en Romanos capítulo 6. Es la única transición que en realidad cambia todo. Y es lo que hemos estado estudiando. Toda la carta de Romanos discute estos problemas específicos y tiene estas lecciones específicas del ser cristiano. Muchas personas que llegan a la cristianidad llegan con una perspectiva falsa de lo que eso significa en sus vidas. Y no los culpo completamente, porque muchas veces como pastores creamos esta idea perfecta cuando tiene que ver con los beneficios y la gloria, pero no pasa lo mismo cuando estamos en ese proceso de transición. No lo es. Yo recuerdo cuando primero llegué a la universidad, fue un cambio muy grande y no sabía nada. Cuando llegué a la orientación, probablemente necesitaba una orientación acerca de la orientación, porque estaban usando palabras que yo no entendía. Decían, tienes que hablar con un consejero. ¿Qué es un consejero? Si ellos hubieran dicho, aquellos que llegaron del diversificado tuvieron un consejero y en la universidad también lo van a tener. Ah, está bien, entonces ya entiendo que la persona que me ayuda a escoger las clases y planear mi futuro en la universidad es un consejero. Pero cuando primero escuchamos la palabra consejero, no lo entendemos, pero estas personas son encargadas de guiarnos en nuestro proceso de la carrera, y si usted agarra uno bueno, le ayudan a graduarse más rápido, a no tomar clases que no necesita, aunque mi recomendación para aquellos estudiantes de la universidad es que no se gradúen en 4 años, tomen 5. Tomen un año completo de clases que usted cree que le van a gustar. Si usted es un hombre que le gusta la música, pero no quiere tomarlo como una carrera, tómese una clasecita. O si tiene una mente criminal, tome una clase en criminología o en forencia. O si le gustan los deportes, pero nunca va a jugar profesionalmente, tome una clase en ese deporte. O si le gusta las artes culinarias, pero no quiere ser un chef, tome una clase en eso, porque eso es la única oportunidad en que va a poder hacerlo, porque ya que se mete a su carrera, no le va a quedar mucho tiempo para hacer otras cosas. Es parte de la transición. Pablo, en el libro de Romanos, yo acabo de terminar la primera parte del capítulo 6. Y en la segunda parte, él nos hace preguntas similares como en la primera parte. Y leámoslas. Estoy leyendo en Romanos 6, del 15 al 18. Romanos capítulo 6, versos 15 al 18. Lea conmigo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pablo hace la misma pregunta que hizo hace unos versos atrás. ¿Será que
podemos pecar libremente, como ya no tenemos que sufrir las consecuencias. Ahora le está diciendo, como vivimos bajo la gracia, ¿será que eso nos da la autoridad de simplemente pecar? Eso nos gustaría, ¿verdad? Quisiéramos comportarnos como se nos da la gana y esperar que Dios siga trabajando. Esa es nuestra naturaleza humana, pero no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Será que la gracia permite o nos motiva a pecar? La respuesta es un gran no. ¿Qué tal? No, no, es un no. Claro, es la misma respuesta para ambas. La pregunta que hizo en el principio del capítulo, ¿cómo lo es ahora? ¿Qué es no? Pablo se está repitiendo para reforzar que él no solo está hablando acerca de una idea abstracta, sino acerca de la realidad. Pablo no dice, hermanos, su responsabilidad como cristianos es comportarse. Y yo voy a poner las reglas que eso conlleva. Pero ustedes decidan hacerlo si quieren. Eso no está diciendo Pablo. Recuerde lo que dije en el sermón anterior. Como Jesucristo murió por usted y usted murió y resucitó con él, usted le debe a él. Así es como Pablo lo pone en sus cartas. Él dice, estoy endeudado a Dios por lo que él hizo por mí. Muchos de nosotros tenemos deudas, ¿verdad? Probablemente la deuda que todos necesitamos tener es la de la casa. No muchos de nosotros tenemos un par de $100,000 en nuestra bolsa para pagar nuestra casa, ¿verdad? No tenemos esa cantidad de dinero. Muchos de nosotros sacamos el carro con un préstamo y tenemos que pagar ese préstamo. Y entienda que cuando el banco dice que nos van a cobrar 4% del interés, no están hablando de la cantidad que usted prestó, sino de cada año sobre la cantidad que usted todavía debe. Y eso se repite cada año que usted siga con ese préstamo. Por ejemplo, si yo presto $100 al 4%, no voy a terminar pagando $100 porque es interés compuesto. Entonces vamos a terminar pagando de 50 a 60% más, entonces como 160. Así es como funcionan las cosas. No es muy sabio hacerlo, pero y no quiere decir que yo no lo haya hecho, pero es lo que hay que hacer. Se termina pagando mitad extra de lo que realmente obtuvimos, pero nos metemos en estas deudas. Y cuando nos metemos a esas deudas, ¿será que podemos no pagarlas simplemente? No, hay que pagar esas deudas. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Algunos de nosotros tenemos tanta deuda que ni siquiera nos queda el 10% que debemos de darle a Dios, porque tenemos muchas deudas. ¿Y sabe qué es lo que eso quiere decir? Que debemos de simplificar nuestras vidas. Pero cuando debemos algo, debe de ser pagado. Pablo consideraba que él le debía a Dios y le debía esa responsabilidad de llevar su evangelio al mundo, porque ese evangelio había cambiado su vida y como le debía a Dios por eso, él iba a comportarse de la mejor forma cada vez que él pudiera. Porque estamos unidos con Cristo, entonces le obedecemos. Pablo comienza este capítulo explicando el significado del bautismo y el significado que eso trae a nuestras vidas. Ahora nos va a explicar el significado de nuestra conversión, nuestra transición hacia una nueva vida. Cuando nos ofrecemos a nosotros mismos, nos convertimos en esclavos de la justicia. Vea, vivimos en un mundo de conveniencias y no solo en América.
La cristianidad se puede convertir en una religión de conveniencia. La usamos cuando la necesitamos, la usamos para nuestra ventaja. Si algo en la cristianidad representa una desventaja a nuestras ideas, entonces simplemente no lo hacemos. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. Es por eso que Pablo necesitaba explicarnos el significado de nuestra conversión, la importancia de ella. ¿Por qué importa? En el mundo del Nuevo Testamento existía algo que se llamaba la esclavitud voluntaria. La gente se entregaban a la esclavitud, principalmente la gente pobre. Como eran tan pobres, no podían proveer para ellos mismos, entonces se vendían a ellos mismos a la esclavitud, y esto les iba a garantizar el por lo menos comer los alimentos que necesitaban al día o por día. Lo hacían para su propio beneficio. Y sorprendentemente no hay diferencia con nosotros. Cuando nosotros hemos sufrido las consecuencias del pecado en la tierra, y no estoy hablando al final de los tiempos, sino las consecuencias del pecado en la tierra, y nos convertimos adictos a una droga, las consecuencias de esa adicción pueden destruir nuestra vida. Hoy en día hay muchas adicciones legales. La principal, yo pongo atención en los supermercados. El 90% de las personas que yo veo en un supermercado compran alcohol. No importa la hora, 90% de las personas que van tienen ciertos productos de alcohol en sus carretas. Y lo que quiere decir es que muchas personas son adictas al alcohol en este país. Y usted quizás funcione aún consumiendo alcohol y cree que como usted funciona no es alcohólico, y no es así. Usted es un alcohólico si usted consume alcohol diariamente o varias veces a la semana. Así lo es. Esas adicciones tienen consecuencias, y todas estas adicciones que se nos están introduciendo hoy en día. Yo veía un video hace un par de años de este motivador que hacía esta pregunta milenial. Hay muchos jefes que se preguntan por qué los millennials son tan malos trabajadores, y explica que no es necesariamente la culpa de estas personas. Entonces debemos de aprender a traducir sus necesidades a nuestros requerimientos y ayudarles a pasar esa transición a una mejor forma de trabajar. Mucho de esto es basado en cómo piensan los millennials. Ellos están altamente dedicados a ciertas causas. Si no me cree, vea su participación en la última elección. Participaron mucho porque tienen esa pasión acerca de ciertas cosas. Se ha dado cuenta que los movimientos como de estos de la gente negra, el movimiento hacia la gente negra, no son solo gente negra participando en ellos, sino muchos millennials, no importando la cultura, participan porque están apasionados con los derechos humanos. Y no estoy discutiendo acerca de estos temas, sino estoy tratando de explicarles que estos jóvenes sienten una pasión muy grande hacia los derechos humanos y la van a mostrar de una forma u otra. Entonces, cuando vemos nuestra vida con Cristo, tenemos que hacernos la misma pregunta. Porque si yo me siento con un montón de pastores, no me van a hacer estas preguntas acerca de los millennials, sino van a preguntar por qué la mayoría de los cristianos no sirven para nada en el servicio a Dios. Y esto de alguna forma insulta a muchos de ustedes, pero de eso hablamos los pastores. Yo dejé de ir a algunas reuniones porque no me motivaban. Ya estaba yo sin motivación. Imagínense ir a una reunión donde me desmotiven más. Ya no necesito esto en mi vida. Pero ¿cómo resolvemos el problema de que no nos importa nada
en la fe cristiana, la apatía en la fe cristiana. Muchas personas en su iglesia regular solo responden a lo que quieren responder. Por ejemplo, actualmente se usa la expresión de este movimiento, las vidas de los negros importan. Estos son muchos movimientos. Muchas personas van a poner atención a lo que yo digo si hablo de este tema y van a decir, él sí, seguramente cree en este movimiento y lo sigue y no está poniendo atención al resto de las cosas que estoy diciendo, porque solo están interesados en escuchar lo que quieren escuchar. Y esto es lo que Pablo está tratando de descifrar en estos versos aquí. No tiene que ver con lo que usted quiere escuchar, o la adoración que usted quiere escuchar desde un púlpito, sino de todo lo que sale de la boca de un predicador basado en la Escritura. Todo. Cuando nos entregamos, eso nos lleva a la esclavitud. La Biblia a los americanos nos da una palabra muy dura en referencia al servicio de Dios. El someternos o rendirnos a Dios nos lleva a la esclavitud. Anteriormente lo hicimos por el pecado. Éramos esclavos al pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Una historia mucho más diferente, muy diferente. La conversión, John Stott es uno de mis teólogos favoritos y dice él que la conversión es un acto de autorrendimiento. La autorrendición nos lleva inevitablemente a la esclavitud y la esclavitud demanda obediencia total, radical y exclusiva. Dios no quiere compartirle a usted con nadie más. Él no trabaja así. Dios no quiere compartirle a usted con su esposo o esposa. Dios no quiere compartirle a usted con sus hijos. Dios no quiere compartirle a usted con su trabajo. Dios no quiere compartirle a usted con sus placeres. Él demanda obediencia completa y total de usted. Si usted no ha escuchado este tipo de mensajes en su iglesia, entonces usted no está siendo predicado basado en el Evangelio. Dios no es un abuelo que le va a dar lo que usted quiere cuando va a visitarlo. Yo he escuchado muchos abuelos que a propósito hacen eso. Yo les doy a mis nietos toda el azúcar, soda y comida chatarra posible cuando están conmigo. Y ya después que se los lleven sus papás, porque no tienen que lidiar con ellos después. Y eso hacen los abuelos, les gusta consentir a sus nietos. Pero Dios no es como un abuelo. Y para dejarlo claro, las reglas no han cambiado para ninguna generación. Pablo nos recuerda que la conversión significa que cambiamos de esclavitudes. Dejamos una mala que nos llevaba a la muerte a una nueva que nos lleva a la vida. Y este es exactamente el mensaje del libro de Romanos. Solíamos ser esclavos al pecado y la conversión cambió eso. La conversión no es solamente confiar en Cristo, sino también significa que debemos creer en la verdad del Evangelio. El Evangelio no bromea cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos. No es opcional, no es una opción. Hay consecuencias a nuestras desobediencias. Si Dios nos ha llamado a hacer algo, adivine qué. Usted va a terminar haciéndolo. Ya sea
que lo va a hacer bajo obediencia o él va a moldearle para que lo haga? ¿Ha usted hecho pesas? Un ejercicio de pesas. Cuando usted se recuesta en su espalda y levanta esas pesas, al principio apenas si se puede levantar, ¿verdad? Son 45 libras. Y hace 3 repeticiones, 3 sets de 3 repeticiones. Y cómo su pecho se va a sentir esa noche y la siguiente mañana. Va a sentir que se está quemando porque son 45 libras que van a rasgar, deteriorar sus músculos, y eso duele. Eso duele. ¿Y qué pasa cuando usted hace ese proceso y levanta pesas todos los días, 5 días a la semana? Ese dolor se quita, ¿verdad? Queda poquito, algo mínimo. Pero si usted deja de hacer las pesas, de levantar las pesas, adivine qué. Usted va a tener que empezar otra vez de nuevo. Y ese dolor que sintió la primera vez, el primer día, va a regresar. Dios nos está diciendo, yo ya pagué el precio por ti. El camino es fácil. Ya tienes todo el equipo, todo el entrenamiento para caminar en ese camino de justicia. Y si paras y si dejas de caminar en ese camino de justicia, voy a tener que reentrenarte para que vuelvas a ese camino. Y ese reentrenamiento es doloroso, muy doloroso. Entonces Pablo nos está motivando aquí, los nuevos cristianos o cristianos practicantes, a quedarnos en ese camino que Jesucristo ha establecido para nosotros, que está basado en su verdad. Todo lo que Jesús predicó es la verdad. Es por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas 3 palabras son perfectamente verdaderas. Él es el único camino al Padre. Todo lo que Él predica es 100% verdadero y está fundado solamente en Jesucristo. Palabras simples que nos dan la verdad del Evangelio. No fuimos llamados a predicar una tradición a la iglesia. Ya hay muchas, ¿verdad? Muchas. Aún nuestra iglesia pequeñita tiene tradiciones. Yo cargo una corbata. ¿Será que el Nuevo Testamento lo requiere? Pero yo siento que como líder debo de ponerme una corbata cuando voy a predicar. Pero es una tradición el ponerme pantalones de vestir, zapatos de vestir. Me visto diferente, es una tradición. La manera en que hablamos. Yo siempre he sido anti. Y no me juzgue, espérese. He sido anti-oración, anti-orar por la comida. He estado en contra de orar por la comida, de orar bien fuerte en la iglesia. Estoy en contra de todas estas cosas que se han convertido en una tradición para nosotros. Pablo nos dice que debemos de tener una actitud para orar. Lo que quiere decir es que cada parte de nuestro cuerpo debe estar conectado con el Espíritu Santo para hablar con el Espíritu Santo y estar conectados todo el día para no terminar solo orando en la mañana o en la noche. Y no estoy diciendo que esto es malo. Si vienen de su corazón, maravilloso. Si usted está agradecido por esos alimentos, qué bueno. Pero no le enseñe a sus hijos a orar solo en estos momentos. Y se le olvide enseñarles que deben de estar conectados con el Espíritu Santo cada momento de sus vidas. Cuando usted es un niño y está en la preprimaria, hay mucha ansiedad, ¿verdad? Tenemos mucha ansiedad, muchas cosas que no conocemos y tenemos estos maestros que vienen y nos enseñan de arte y nos estresan más porque quieren que hagamos algo de este barro que nos dan y decimos, toda mi vida he estado haciendo 1 más 1 es igual a 2,
He repetido las respuestas de la lectura. Se me ha enseñado a repetir lo que el maestro me enseñó y ahora me estás diciendo que debo de crear algo. Para mí eso era raro, que el maestro me decía, haz algo que está en tu mente. Y yo decía, 1 más 1 es igual a 2. Así funciona mi mente. Para mí mi clase más estresante fue en la clase de arte, porque yo tenía que pensar, aunque ya en las otras clases me habían enseñado a no pensar por mí mismo, ahora tengo el maestro de arte que me dice que tengo que pensar y crear por mí mismo. Y de ahí tenemos al maestro de educación física, que ven a este gordito y me ponen a correr. Y digo yo, ¿por qué no me pones a caminar en lugar de a correr? Y después de correr, yo quería ir a bañarme, pero a ellos no les importa. Le enseñan a los gordos, delgados, altos, bajos, a que corran que le den 2 vueltas al parque. Los maestros de arte y de educación física eran para mí un tormento porque me hacían pensar como yo no lo había hecho antes. Y estaban a cargo. Y las reglas eran diferentes. Y cuando vivimos en el mundo toda nuestra vida y se nos reformatea para seguir a Jesucristo, de repente Él dice, hey, quiero que ores, pero ora bajo tu propia motivación. Y decimos, ¿qué? Pero nunca te he orado, Jesús. Y Él dice, sí, quiero que sientas esa motivación para hablar conmigo. Y entonces le decimos, ¿y cómo quieres que ore? Bueno, te voy a enseñar, no ores como los fariseos, no repitas lo mismo una y otra y otra y otra vez. No me pidas por la misma cosa una y otra vez. No hables fuera de lo convencional porque eso no me impresiona. Háblame como eres, tal cual eres. Y cada vez que hables conmigo, recuérdate de quién soy. Y cree que yo puedo hacer lo que sea en tu vida. Y eso no es pensar de una manera normal, ¿verdad? No lo es. Cada uno de sus trabajos de nuestros trabajos nos dan una manera específica de cómo pensar. Ahora, piensa en la vida cristiana. Cuando se nos llama a cambiar la forma en que caminamos nuestras vidas, con instrucciones generales de cómo empezar esto, se nos fuerza a regresar a leer este manual que contiene las instrucciones. Estamos usando una nueva grabadora para nuestra traducción, porque hemos tenido muchos problemas anteriormente y esta es una que recomiendan y que han usado iglesias grandes, entonces hoy empezamos a usarla. Y hoy cuando la estaba programando, compré un chip de 64 gigabytes para ponerlo en la máquina y me daba error. Quité la batería, cambié muchas cosas y me seguía dando error. Y entonces regresé al manual y vi el proceso de cómo instalar esto. Adivine qué, me dice. Esta máquina solo puede leer un chip de 34 gigabytes y compré uno de 64 porque yo quería grabar esto que durara la grabación 64 horas y solo acepta uno de 32. Y cuando le cambié al chip de 32 automáticamente funcionó la máquina. Nuestra vida trabaja de la misma forma, muy parecido. El Espíritu Santo nos guía a través de la Escritura a cómo interpretar correctamente la verdad de Jesucristo. ¿Y sabía usted que pueden llamarme para hacerme preguntas
acerca de la interpretación que ustedes tienen? Hay tanta teología mala, especialmente en YouTube. Es por eso que yo soy bautista. Los bautistas tienen sus problemas, pero una teología sólida. Usted puede llamarme, hermana Mini. Porque si usted no entiende el primer capítulo de Hebreos, no va a entender el resto. Pero Pablo nos está enseñando cómo es que qué pasos debemos de seguir. No fuimos llamados a enseñar una tradición, sino su verdad. Sepamos la diferencia. Sepamos la diferencia. Fuimos rescatados del cautiverio, de la cautividad del pecado para servir en el reino de Dios. Así que deberíamos de ser esclavos agradecidos. Esto es lo que Pablo quiere que entendamos en estos versos. En todo este proceso de ser cristianos, una de las primeras cosas que debe de salir de su corazón es decir que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hace unas semanas hablaba con Samuel. Samuel es muy fiel a la iglesia. Siempre que estamos abiertos, él viene y a veces trae a un ayudante. Y él dijo, esto es lo que él dijo. Gracias por decirme gracias, pero yo lo hago por 2 razones. Él dijo, estoy endeudado a Dios y yo quiero también agradecerle a usted por lo que ha hecho por mí y mi familia. No hay mejor razón en la vida que estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y aún los más religiosos de nosotros se nos olvida que la cristianidad es algo que no merecemos. Se nos ha dado, Dios nos lo ha dado, pero no lo merecemos. Si en algún momento usted ha creído que usted merece su fe cristiana, usted tiene que presionar ese botón para resetear su mente y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Neri, Saraí, cuando la gente les dé complementos, no les crean, porque eso va a arruinar su ministerio. Nunca como líderes podemos servir a Dios por lo que la gente nos dice, porque no son palabras verdaderas, son dirigidas a la persona equivocada. Como padres, especialmente aquellos que han sido cristianos tradicionales por mucho tiempo, tomamos mucho crédito por lo que Dios ha hecho. Y estoy seguro que muchos padres están orgullosos por su servicio a Dios, pero sean sabios, marquen el futuro. Si Dios llama a Zoe a ser una misionera fuera de Estados Unidos, tú no mereces ningún crédito. Quizás te sientas orgulloso y feliz y triste, porque si ella se va fuera, no vas a verla. Pero no tuvo nada que ver contigo. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios, porque Él la predestinó a ese llamado. Y
Cuando usted esté sirviendo al Señor, entienda que usted fue predestinado, cada día de su vida fue predestinado para servirle de la manera que debe servirle. Entonces, cuando personas le digan algo por lo que está haciendo, no lo crea. Diga como Pablo, soy el peor de los pecadores sobre la tierra, porque si usted mantiene eso en su corazón, usted va a ser un gran siervo de Dios. Yo conozco muchos pastores que me dicen, no me gusta cuando alaban mucho a los jóvenes en su dedicación a Dios, porque los arruinan, porque empiezan a creérselo. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Cuando yo fui un interno en esta iglesia, era el jovencito perfecto en la fe cristiana. La gente me llevaba a comer, a cenar, me decían que era el mejor por haber dado mi vida a Cristo y al ministerio. Y cuando llegué al pastorado, todo cambió. Porque el jovencito que admiraban se convirtió en su líder espiritual. Y a la gente no le gustan los líderes. Dicen que les gustan, pero no es verdad. No les gusta que les digan o que les guíen en una forma diferente. Entonces yo le aconsejo, especialmente a ustedes dos y todo a los otros voluntarios de la iglesia, no crean en estas alabanzas que les da la gente, crean en su llamado. Dios no se equivoca. Cuando Él le llamó al ministerio, Él no se equivocó. No fue un llamado temporal. O como alguna gente dice, Dios me ha llamado por este tiempo. No, eso es lo que el mundo enseña. Dios nos ha llamado permanentemente. Es por eso que usted ve 50 pastores retirados en Arizona que todavía continúan predicando el evangelio en iglesias a donde nadie quiere ir. Como no necesitan un gran pago para poder cuidar de su hogar y de sus hijos, ya están retirados, ya tienen todo establecido, entonces se van a predicar en iglesias donde nadie quiere predicar. Gracias, pastores retirados, por su servicio continuo a Dios. Es un honor ser llamado a ser un pastor por muchas razones. Y espero nunca olvidar mi llamado. Pablo nos hace una pregunta. ¿Deberíamos de pecar porque ya no estamos bajo la ley sino la gracia? La respuesta es no. Porque usted ya ha sido perdonado y ya no hay consecuencias para el pecado internamente. Usted debería estar agradecido con el Señor por lo que Él hizo en su vida. El presumir que la vida bajo la gracia no es una vida de obediencia es muy peligroso. No diga, voy a pedir dirección de Dios en algo cuando usted ya decidió lo que va a hacer. Es muy peligroso el presumir que usted puede desobedecer a Dios porque vive bajo la gracia. Una de las peores cosas que yo he escuchado es cuando la gente dice algo pecador y dicen, está bien porque Dios me va a perdonar. Eso es arrogancia a lo máximo. Es un malentendimiento no solo de Romanos, sino de toda la Escritura. Solo hay dos opciones de servicio en el mundo real. O servimos al pecado o a la justicia. Dos opciones, no podemos ser neutrales. Usted no puede ser independiente, es una o la otra. Usted no puede decir, yo soy el menos cristiano de mi familia. Porque si usted dice eso, entonces usted no es un cristiano porque malentendió el concepto de la cristianidad. Hemos sido transformados para ser esclavos a la verdad de Jesús.
y sus enseñanzas que nos llevan a la justicia. Algunas de esas enseñanzas son fáciles, otras no lo son. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando tenemos un trabajo que nos paga bien y quizá Dios le diga, como lo hizo con el rico, vende todo y sígueme. Podemos ser obedientes, pero no si se está metiendo con mi futuro o el futuro de mi familia. ¿Será que Dios juega con nuestro futuro? No. Él nos ha garantizado un futuro. Obediencia total a sus enseñanzas. Cuando Él dice, amen al que nadie quiere amar. Ay, Dios mío. Esta persona ha sido mi enemigo toda mi vida. ¿Cómo puedo amarle? Esa persona lastimó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Esa persona me hizo daño. No hay opción. Debemos amar a aquellos que no queremos. Y una muy importante, no juzgue. Porque si no, usted va a ser juzgado con la misma medida. No es su responsabilidad criticar la fe de otras personas y su caminar en la fe. Su responsabilidad es amar a los demás, eso es todo. Aún los líderes están limitados en ese respecto. Patrick, si tú te apareces y dices, pastor, quiero dejar de comer cupcakes, ¿me puede ayudar? Yo le voy a decir, no, vete con Omar porque yo no puedo dejar de comerlos tampoco. No, bromeo. Vamos a crear una forma para ambos trabajar en eso, porque Dios te llama, porque en lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, voy a acompañarte en esa tarea y no voy a juzgarte, voy a tratar de que tú y yo lo hagamos correctamente. Usted está atado a la verdad, las enseñanzas de Jesucristo. Usted está atado a ellas. Cuando usted se convirtió, usted fue atado a todo y cada cosa que Jesús enseñó. Y si usted no sabe qué es, vaya y lea. Si usted quiere empezar con algo, vaya y lea el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo y Lucas y léalo, porque estos son aspectos de la fe cristiana y cómo un discípulo debe de comportarse en la tierra. Ahí es donde debemos de empezar. Es ahí donde comienza el conocimiento. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere ser considerado sabio delante de los ojos de Dios? Siga sus instrucciones. El hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, llegó a la conclusión de que nada más importa que seguir la justicia de Dios. Nada tiene propósito ni significado. Si usted va y lee su libro que habla acerca de todo lo que no vale, usted va a entender a lo que me refiero. Vaya y lea Salomón, quien experimentó muchas cosas en la vida y dijo, nada se compara con la existencia de mi Dios. Nada se compara. Es ahí donde podemos permanecer firmes. No es ser parte de la sociedad de honores o ser valedictoriano o ser el mejor de su clase. Nada de eso importa. Son buenas, pero estas cosas no le hacen sabio. La sabiduría verdadera solo viene del Padre y de nadie más. Así que la siguiente vez que usted quiera dirección en su vida, hable con Dios y dígale, Dios, dirígeme.
porque si usted no lo hace, lo único que usted va a encontrar va a ser destrucción en su vida. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Haga un reto en su vida. La siguiente vez que usted necesite sabiduría, no vea un video de YouTube o tampoco siga un influencer en el internet, sino busque la justificación de Dios y su evangelio, y es ahí donde la sabiduría se encuentra. Y aún esto es una buena medida para el mundo. Si usted vive de la forma en que Cristo lo ha llamado a vivir, usted va a ser el mejor ciudadano que ha existido. Porque Dios lo hace a usted correcto en todos los aspectos. Le amo mucho y voy a estar orando por usted. Por favor, ore por mí. Mantengámonos en oración. Levantémonos los unos a los otros en oración delante de Dios y oremos por sabiduría. Esta semana no pidamos por nada más que sabiduría. Dios, dame sabiduría. Llena mi mente de sabiduría y hazme correcto delante de ti. Tengan una semana maravillosa y un domingo maravilloso. Y le damos gracias a Dios por las ofrendas. Es tiempo de las ofrendas y vamos a pasar a la oración final. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. Yo les suplico que se pongan de pie y vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie un momentito, descansen y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, porque, Señor, eres único, porque eres misericordioso. Señor, ponemos delante de ti esta ofrenda que mis hermanos dan con gratitud en su corazón. Padre, muchas gracias. Te rogamos que bendigas a cada uno por nombre en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.